Hoy me quería pasar por aquí para expresar una reflexión que hemos tenido en muchas clases de museos para la preparación de las oposiciones acerca de las agresiones que últimamente están recibiendo el patrimonio expuesto en los museos. Es verdad que el activismo pues, ha considerado que acciones como esta de pues atacar obras maestras pues tienen mucha repercusión y que por tanto lo que reivindican pues va a tener mucha visualización. En ese aspecto pues claro, les compro la idea, pero claro, es porque entienden exactamente que esto que están haciendo es correcto porque los ideales están por encima de este patrimonio. Yo oí justamente en televisión a uno de los activistas que hicieron daño al cuadro del Museo Naval y hablaba precisamente que no entendía el término de agresión a un patrimonio mueble, que lo podía entender para una persona, pero que ellos no habían agredido a nadie y que por tanto pues que no lo veían violento. Simplemente, pues sí, habían hecho una acción ante una obra que representaba un genocidio. Entonces, claro, el tema está aquí en que está, yo creo que bastante bien definido que no se entiende que todavía el valor del patrimonio, más allá de los valores materiales y del valor, yo creo que económico, que es lo que suele ver todo el mundo. De hecho, es lo primero que destacaban, por ejemplo, del robo del Louvre, ¿no? El valor de las joyas es el valor identitario, el valor inmaterial y social que tienen las obras, ¿no? Y eso a veces, con unas agresiones como esta, pues no se recuperan. Más allá de esto, y adentrándome un poco más en una reflexión acerca justamente del cuadro del Naval, el cuadro del Naval, desde hace mucho tiempo y en el propio discurso del Museo Naval, está en términos actuales ya casi descolonizado. Y me explico. Es verdad que ese término no se utilizaba, pero desde que yo trabajaba en este área de difusión hace muchos años, ya el cuadro, dentro de las visitas didácticas que se hacían, no se hablaba nunca en términos de que estuviera representando ningún homenaje a Colón. Es verdad que el cuadro se hizo con esa connotación, es verdad que el pintor lo que quería era expresar ese homenaje a Colón, pero el cuadro no está puesto como un homenaje a Colón en la sala, está explicando justamente pues muchas veces cómo las obras de carácter histórico, las pinturas históricas, pues tienen muchos errores. Y de hecho se hacían ver los errores al público que tiene esta obra. Entre ellos muchísimos, pero pues destacar, por ejemplo, que la playa pintada pues es claramente una playa del Mediterráneo por el tipo de arena, por la vegetación. También los indígenas, que no son los indios taínos que debió conocer Colón justamente cuando llega a pisar esta isla, sino que, pues por la representación de la indumentaria, las joyas, el tipo de plumaje, pues nos dan más el perfil de indígenas de la Amazonía. También hay cosas como, que se sabe que pudieron entregarle bolas de algodón y también pepitas de oro o piezas también de carácter artesanal. Por ejemplo, las que se tienen también expuestas en el Museo Naval de orfebrería no, en este caso son cerámicas taínas. Pero claro, esa máscara, por ejemplo, pues nos lleva más al mundo maya, que es lo que están mostrando. También las indumentarias de los españoles tampoco están bien contextualizadas. Es verdad que hay calzas y jubones, pero no son estrictamente los que se llevaban en la época. Son como más de ya el siglo XV adelantado, ¿no? O casi principios del XVI en algunos casos. Hay una serie de errores consustanciales a que no es un historiador quien está pintando, sino alguien pues, que tiene unas ideas de cómo fue esa llegada a Colón y lo quiere expresar en un homenaje. Pero nosotros entendíamos que esta obra, dentro del discurso de Naval, pues expresaba precisamente una forma de adentrarnos en la historia, discutirla, que hubiera un foro de debate
y lo hacíamos incluso con los niños, que veían perfectamente, pues por ejemplo, que tras esa navegación un poco convulsa que tuvo Colón hasta llegar, pues que no podían llegar, digamos, tan lozanos y tan estupendos como se les ve, ¿no?, en el cuadro. O sea, les enfrentábamos a realidades, ¿no?, a que a veces los cuadros, pues se pinta una idealización y que esa idealización muchas veces llegan a generar identidad con ella y al final se hace un falso histórico. Entonces es lo interesante que podemos ver en los museos. En los museos no se ve la historia, eso se lee en los libros de historia. En los museos lo que se ve pues es qué se ha coleccionado, cómo se ha construido algunas de las obras y colecciones y creamos relatos y narraciones para poder reflexionar sobre la historia. Y esto se hacía en el Naval en programas muy antiguos como este que os muestro aquí, o en programas que yo hice más adelante, tanto para Madrid un libro abierto como después también para muchas de las actividades didácticas que se hacían en el Naval, y tratábamos siempre eso, ¿no? De que, bueno, pues que no se podía idealizar ni crear una leyenda negra ni una leyenda rosa de la llegada de los españoles a América, y que había que incluir pues términos como encuentro de culturas. En fin, que lo que quiero expresar con eso, que no se puede hacer damnatio memoria, como decían estos, ¿no?, a estos activistas, ¿no?, que como es un cuadro pues que homenajea al genocidio, pues lo tenemos que borrar del mapa. No, si lo que se trata es precisamente de aprender, ver qué cosas pues se han descrito mal, cómo se ha tratado de hacer homenajes o de crear una identidad, sobre todo en esta época, lógicamente, pues que es un momento de pérdida de las colonias y de pérdida de identidad nacional y un periodo pues un poco de crisis de mentalidades en España, pues cómo se genera pues otra imagen a partir de estos cuadros, ¿no? Entonces, en fin, que creo que debe existir más madurez en este asunto histórico, que a lo mejor es verdad que la fiesta nacional pues tendría que cambiar, pues eso es algo que habría que trabajar incluso desde la parte de la cultura, desde la parte de los museos, pero que las agresiones al patrimonio al final lo que hacen es borrar parte de nuestra historia y si no la entendemos la volveremos a repetir, que esto es algo muy manido pero que es real. Y por eso creo que además que es importante también ver cómo están expuestas las obras, y las obras en los museos normalmente no están para crear ningún homenaje. El autor lo haría con ese sentido, pero en ningún momento están creadas ahí, están creadas con un discurso, con unas narrativas. Y por tanto, por eso me parece pues que justamente es un error hacer una agresión con esto, sino que lo que tú tienes que hacer con esta obra es educar y criticar lo que se ve y mostrar lo que se sabe verdaderamente de la historia. Y esta es mi reflexión de hoy. Bueno, seguramente que esto crea mucha polémica, pues tendréis comentarios sobre este asunto. Me gustaría leeros.